Un saludo cordial. Pretendo a través de este videoclip hacer un breve resumen, una síntesis de lo que hemos estudiado y analizado en la unidad número 2 de este curso de la reconstrucción discursiva de la pedagogía. Teniendo en cuenta que esta unidad de manera particular está centrada en hacernos un panorama o pintarnos un poco la realidad en torno al contexto educativo que se vive en Latinoamérica, pero también en Colombia. Por eso tenemos que decir varias cosas, varios elementos. En primer lugar, iniciemos diciendo que el propósito de la educación de hoy en día no tiene que verse como una carga, no tiene que verse como algo de carácter obligatorio en cuanto tanto esté sujeto a una serie de reglas, normatividad, que hagan que el estudiante experimente esto como una carga o como algo de nunca acabar, sino que la educación debe propender hoy por hoy en ser como una especie de fiesta, es decir, que sea atractiva, de tal manera que el estudiante encuentre que la educación es un mecanismo para iniciar una aventura que lo va a llevar al conocimiento, que lo va a llevar a ampliar su horizonte de comprensión y que le va a permitir acceder a mejor y a nuevas informaciones que le cualifican en su dignidad como persona. Eso en primer lugar quisiera decirle. Y en torno a eso, pues digamos que para llegar a ese ideal, a ese panorama que se quiere conseguir, de alguna manera tenemos que mirar cuál es la realidad que tenemos en Latinoamérica y de manera particular en Colombia. En primer lugar, digamos, y nos vamos al contexto del campo colombiano. Las oportunidades de la educación a nivel rural y el desarrollo del campo pues limitan de alguna manera la calidad educativa, si lo pudiéramos llamar así, o los procesos que se vayan a llevar a cabo a nivel educativo allí en el campo colombiano. Por varios aspectos. Uno, por ejemplo, el acceso en las vías de comunicación. No tenemos vías que le permiten a los estudiantes poder llegar a sus escuelas. Más aún, en algunas partes la infraestructura no es la adecuada. Y todavía más podemos decir que la presencia de los profesores es limitada, sobre todo porque se han adoptado algunos sistemas que de alguna manera permiten aprender, permiten educar, pero que a veces no cumplen con las expectativas que se esperan. Por eso, digamos que las oportunidades en el campo son un tanto limitadas. Y de allí del campo encontramos una población, y esto como en segundo lugar, que de alguna manera sufre una vulnerabilidad. Nos referimos de manera particular a los desplazados, nos referimos a las víctimas de la violencia en cuanto que han sido sacados violentamente de sus territorios, y allí caben también los diferentes grupos campesinos, pero también indígenas, negritudes y otros que han sido expropiados de sus tierras y han tenido que salir, y ellos son una población que pues, tiene esta vulnerabilidad y que de alguna manera tiene en peligro o en riesgo la educación en ellos. Otro de los aspectos que encontramos de este panorama un tanto oscuro o un tanto difícil, digámoslo más bien así, de nuestro sistema educativo, tiene que ver con la deserción escolar y con el analfabetismo. La deserción escolar, que a veces tiene sus implicaciones o hunde sus raíces en la explotación del trabajo infantil o del trabajo juvenil, o las oportunidades a veces que son precarias en las familias que llevan a los niños y jóvenes a iniciarse tempranamente en el trabajo, entendido esto como lo laboral, porque pues se necesita conseguir los recursos para el sustento diario. Por eso digamos que se presenta un alto índice de deserción escolar y de analfabetismo. ¿Por qué? Si no hay acceso a la educación y no hay las posibilidades que garanticen que los jóvenes, los niños prefieran estudiar antes que ir a trabajar, pues los índices de analfabetismo obviamente van a crecer. Otro elemento más de este panorama es el que tiene que ver con el acceso a las TIC, a las tecnologías de la información y la comunicación. Si bien en Colombia se ha ido desarrollando, tenemos acceso a tecnología, estamos pues no digamos a la vanguardia, pero sí tenemos unos avances tecnológicos que han permitido y que han facilitado los procesos educativos. También es cierto que este acceso a la tecnología no es equitativo, no es igual para todos. Por tanto, ese es otro aspecto, porque la educación de hoy requiere que integremos las tecnologías de la información y la comunicación al sistema educativo, pero el acceso de alguna manera resulta limitado. Y desde allí entonces digamos que va a ser difícil
poder hacer parte de lo que hoy en día llamamos la sociedad del conocimiento, que hunde sus raíces en uno de los tantos elementos como lo es las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Este es como el panorama que podemos encontrar un poco haciendo una valoración de la realidad y del contexto educativo en el que nos encontramos. Ya he señalado algunos aspectos que han influenciado para que este sea el panorama educativo. En el fondo está de todo, a veces unas malas políticas educativas, la poca inversión del Estado, la poca presencia del Estado en la educación, el no garantizar, por ejemplo, una infraestructura adecuada y una serie de elementos que hagan asequible la educación. Ahora bien, ¿por qué son importantes otras instituciones que ayuden al proceso educativo? Son importantes porque las instituciones sociales se encargan de conservar la herencia cultural, de transmitir el conocimiento, y entre ellas encontramos de manera particular el papel que viene a jugar la familia. La familia es la célula básica de la sociedad, es la institución fundamental que construye la unidad social y de alguna manera ella contribuye con unos elementos para que como institución familiar se transmita la educación. Por eso debe complementarse lo que se aprende en el aula de clase, en el colegio, con lo que se recibe en la casa, porque ciertamente en el colegio se transmiten también valores, se transmiten conocimientos, pero la familia tiene que ayudar a que eso que se aprende en el aula sea una educación que se cualifique, se una y que sirva para la vida. ¿Por qué? Porque la familia, al igual que la escuela o que el colegio o que la institución educativa, sirve para orientar, sirve para transmitir, sirve para comunicar conocimiento, en ella se transmiten valores y algo muy importante, en ella el joven, el niño, aprende a socializarse. Por eso la familia no puede sentirse desintegrada o aislada de la dimensión educativa hoy en día. Debe integrarse a este proceso educativo. Ahora, la educación no solo se limita a la escuela, la educación se limita, yo pienso que casi que, o que no tiene límites, no conoce límites, porque la educación está inmersa en las distintas dimensiones del hombre, es decir, en los elementos sociales, culturales, políticos, económicos, allí se está educando. Y un aspecto muy importante es el que tiene que ver con la dimensión sociocultural. Es decir, hoy tenemos que saber proyectar la educación, aún desde la familia, mirar cuáles son los valores en los que se hunde la sociedad o en los que se fundamenta la sociedad, digamos, dependiendo de la población, sobre todo a nivel social y cultural. De tal manera que se permita, voy a usar un término que se usa mucho, sobre todo a nivel eclesiástico, que permite hacer una inculturación de la educación al ambiente propio de cada población, es decir, poder adaptar los conocimientos, la educación al ambiente propio del educando, para que esto le permita redescubrir, le permita fortalecer y sobre todo le permita tener un gran sentido de pertenencia por lo que él es, por la sociedad a la cual pertenece y por la cultura con la cual se identifica.